Shalom Aleichem, Shavua a todos, bienvenidos. Disculpen la demora, hubo un pequeño atraso porque adelantamos la clase por el seminario de México, pero al final me olvidé. Bezrat Hashem, vamos a prolongarlo un poquito y vamos a comenzar ya mismo. Como todos ustedes saben, este Shabbat leímos la Perashá Matot Masei, 2 Perashot juntas, tanto en Israel como en fuera de Israel. Y estamos en las 3 semanas de Ben HaMetzarim. Ben HaMetzarim significa entre 2 momentos de sufrimiento, de dolor. En la semana que va el 17 de Tammuz, donde hicimos el ayuno por la destrucción de la muralla de Yerushalayim y el comienzo de la invasión de la ciudad, y el Tisha B'Av, donde se recuerda la destrucción del templo. Vamos a hablar ahora de eso en unos minutos.
La perashá de hoy, además de que tiene muchos temas, tiene también, son ambas muy extensas. Vamos a tocar dos puntos específicos. Uno, el primer pasuk, donde dice, Vaidaber Moshe el Rashei Amató Libre Israel Lemor, Ze Adabar Asher Tziva Hashem. Moshe le habló a los líderes de cada una de las tribus del pueblo de Israel, diciéndole, esta es la palabra que Dios mandó, esto es lo que Dios ordenó. Cuando uno dice que cumple los preceptos, dice que cumple mitzvot. Mitzvah, en castellano, en singular, Mem Tzadik Vav Hei, y Mem Tzadik Vav, en el hebreo sin puntitos se pone doble Vav para hacer el plural, Mitzvot. La yud no figura, Mitzvot. Mitzvah, Mitzvot. Sabemos que mitzvah significa una orden, animetzabe, y dentro de mitzvah está la famosa pareja de letras Tzadik Vav, que suman 96, y que al Rabbi a nosotros nos gusta tanto señalar que es la suma de 70 y 26. Incluso hay una perashá que tiene este nombre, Tzav. Y 96, como siempre sabemos, es 70 más 26, que es el secreto del nombre Havaya. 70 es Sod, que quiere decir secreto, y 26 es la gematria del nombre de Dios, Havaya, Yud, Hei, Vav, Hei. Entonces, cuando Dios está ordenando algo, lo hace a través de Moshe, y la Torah, como sabemos, significa instrucción. La Torah nos da todos los preceptos y nos está ordenando Dios hacer cosas justamente para que introducir dentro nuestro el secreto del nombre de Dios. Otro de los motivos por los cuales la ordenanza se llama mitzvah es que mitzvah viene de la palabra tzavta de Jibur, que significa unión. Entonces, a través de los preceptos, de cumplir los preceptos, nos unimos con Dios. Hay distintas formas de unirse con Dios. Una es cumplir los preceptos, que tiene que ver con todos los preceptos que dice la Torá, las buenas acciones, los Benei Noach, 7 preceptos, el resto del pueblo de Israel, 613 preceptos, más 7 preceptos de los sabios, que suman 620. A través de eso nos unimos con Dios, pero también nos unimos a través de otra mitzvah específica, que es la plegaria, y otra mitzvah, que es el estudio de la Torah. Todas esas formas de unión son preceptos que Dios estableció en la Torah y están legislados en el Shulchan Aruch. Hay formas de hacerlo, hay formas de estudiar Torah, hay leyes para el estudio de la Torah, hay leyes para la plegaria y hay leyes para cumplir todos los preceptos, pero cada uno, además de tener que hacerlo en su forma particular, también cada una de esas cosas tiene un estilo propio en cada persona, porque es una forma de realizar la tarea que Dios le dio en particular.
Entonces, la misma bendición, la misma forma de poner tefilín, la misma forma de hacer una promesa. Acá estamos leyendo acerca de cuando una persona hace una promesa de obligarse a hacer algo. También a través de eso se está conectando con Dios y hay formas de hacerlo. No sé si habrán visto ya el video que preparó el Rab para el seminario, y allí nos aclara algo muy importante, y es que tanto el pueblo de Israel como el resto de las naciones del mundo, específicamente los llamados Hasidei Umot Haolam, los que cumplen con los 7 preceptos, vamos a entrar juntos en la redención, y cada uno tiene distintas tareas. Así como el pueblo de Israel se dedicó siempre a la Torá revelada, tanto escrita como oral, y después de la revelación del Zohar con Rabbi Shimon Bar Yochai, esto empezó a revelarse, y el pueblo de Israel empezó a ocuparse también de las cosas ocultas, lo que se llama Kabbalah, y en nuestra época Hasidut, y tiene la base en el Sefer Yetzirah y en el Zohar. Por supuesto hay que ocuparse de todo junto, y todo eso forma el Pardes, forman los 4 niveles de la Torá, tanto revelado como oculto, tanto escrito como oral. Pero hay una relación especial entre la Torá oral y la Torá escrita. La Torá escrita tiene que ver específicamente con los pueblos del mundo, sobre todo en esta época de la redención, como explica el Rab en el video. Y el pueblo de Israel tiene que ver con la Torá oral. Entonces, el pueblo, el Rab Yunza últimamente estuvo explicando también cómo es importante enseñarle Torá a las naciones del mundo, cosa que antes no era una mitzvah, no era importante. Ahora es uno de los principios fundamentales para traer la redención, que todos los pueblos del mundo conozcan la Torá. Pero para conocer la Torá es importante conocer bien la Torá escrita. Dentro de la Torá oral está el Talmud, está la Kabbalah, están los secretos, las halajot. Todo eso que el pueblo de Israel se ocupó durante estos miles de años y tiene conocimiento profundo de todo eso, se van a ir revelando más secretos con la redención, se va a revelar la nueva Torá del Mashiach, pero que se llama nueva porque vamos a ver aspectos nuevos de la Torá que ya conocemos, porque la Torá es eterna. Entonces, es importante que, yo sé que está muy de moda la Kabbalah, está muy de moda todo lo que sea la parte oculta, pero si no se conoce la parte revelada y no se la cumple, entonces es imposible entrar en la parte oculta, en la parte tanto oral, que fue transmitida dentro del pueblo de Israel y recién escrita hace 1800 años, que son las explicaciones, y dentro de eso está la Kabbalah. Entonces, para entender y para conocer bien la Kabbalah, hay que conocer bien la parte escrita, la parte revelada. El Hasidut se ocupa de todo eso en forma conjunta. Por eso el Hasidut es la forma de la Torá, la forma de estudiar la Torá y de conectarse con Dios a través de ella, justamente para la época nuestra, en que todos juntos, tanto el pueblo de Israel como los pueblos de las naciones, tienen que ocuparse de cumplir los preceptos.
Y en nuestra época, donde la humanidad adquirió tantos conocimientos en la naturaleza, la ciencia avanzó tanto y se conocen tantos secretos que antes la humanidad no conocía, también los pueblos del mundo quieren conocer los secretos de la Torá. Y es importante saber que esos secretos no son cosas que se adquieren para aprovecharse de ellas, ni tampoco son fórmulas mágicas que uno puede utilizar para solucionar sus propios problemas, sino que hay que conectarse con la Torá de acuerdo a como los sabios nos ordenan. Yo sé que hay muchos en este momento que están por todo el mundo y que se aprovechan de la gente para hacerle creer que le están revelando cosas y nombres de Dios y secretos de la Kabbalah. Pero la mayoría de la gente no solo no tiene idea de lo que se le está diciendo, sino que cuando quiere utilizar esas cosas que se está vendiendo de una forma u otra, con dinero o con distintas formas, en general perjudican, porque es como cuando una persona va al médico y le cuenta cuáles son sus problemas, el médico lo investiga, lo analiza, lo revisa y de acuerdo a sus conocimientos y a los análisis y a los estudios que le pide hacer, llega a entender qué es lo que le sucede y le aplica el remedio que la ciencia determina. Para que el médico llegue a esa conclusión, no leyó una revista ni tampoco se lo leyó en el internet o lo vio en el YouTube, sino que dedicó muchos años y está en contacto con muchos profesionales para llegar al diagnóstico correcto y al tratamiento para poderlo curar. Y lo mismo sucede con la Torá. La Torá no es un cúmulo de palabras mágicas que si uno las dice, entonces va a obtener un beneficio de todo eso y va a poder manejar el mundo como muchos hacen creer. No es así. Para poder llegar a eso y tener el poder de hacer milagros como sucede con los grandes tzadikim, con los grandes de Israel. Entonces, ellos, primero que fueron dotados por Dios para tener eso, y segundo que ellos se esforzaron toda su vida y hasta el final de sus días, incluso en reencarnaciones anteriores, se esforzaron para refinar sus cualidades, refinar sus vestimentas del alma, para que sean adecuadas al nivel superior de las almas que tienen y así poder llegar a hacer esas cosas. No es algo que dependa de la voluntad y de el precio que la gente paga por conseguir eso. Hola. Entonces, el Hasidut se ocupa de transmitirle a la gente aquellas cosas que son importantes para su vida y para su tarea, y que sirven para refinar su pensamiento, sus sentimientos, las emociones, para que puedan llegar a captar en determinado momento ese tipo de cosas. Pero no al revés. No se puede utilizar un remedio simplemente porque uno leyó en el internet o le preguntó al médico. No puede ir al médico y decirle, a ver, por favor, deme una lista de remedios que se pueden utilizar para todas las enfermedades. Así, si cuando yo tenga algún problema, me automedico.
cualquier persona normal en estos días no hace eso, a pesar de que muchos lo hacen. La automedicación es una de las principales causas de enfermedad, como nos explican en la medicina, los médicos, y utilizar medicinas alternativas, que algunas son buenas, pero que si son utilizadas sin tener conocimiento tampoco de cómo funciona todo eso, entonces lo que producen es agravar la enfermedad. Así, lo mismo pasa con la Torá y más todavía. Si queremos llegar a tener beneficio del estudio de la Torá y ser beneficiosos a los demás, tenemos que seguir las normas que los sabios nos han impuesto, y los plazos, los procesos. Entonces, Hasidut abarca todo, abarca también la parte oculta y la parte revelada, y nos sirve como introducción, nos sirve para refinamiento para la época en que nosotros vivimos. Entonces, desconfíen de aquel que le diga: usen este nombre de Dios, usen este amuleto, y entonces van a poder lograr tal y tal cosa. En uno de los últimos videos, el Rav Ginsburg nos dio una forma muy especial de llegar a refinar nuestra alma y a depurar nuestra vida, hacer de nuestro ámbito algo mejor, y es decir el nombre del Baal Shem Tov. Decir Baal Shem Tov, Israel Baal Shem Tov, Israel Baal Shem Tov, es una forma de refinar la realidad, refinarnos a nosotros mismos. Porque es verdad, no es que sea mentira que los remedios tengan poder curativo. Los remedios tienen poder curativo, pero tienen que ser ordenados por el médico y para determinadas situaciones. Baal Shem Tov, que es el iniciador del Hasidut, y como estudiamos en nuestras clases, él fue ordenado por Dios y enseñado por sus maestros para llevar al mundo a la redención. Entonces, nos explica Rav Ginsburg que su nombre tiene poderes especiales, pero no lo vamos a decir y de repente pensar que va a aparecer cosas mágicas, sino hay una frase del rey David que dice: Tamim tie imashem lo queja. Tamim, tam quiere decir inocente, sincero. Y vivir la vida en forma inocente, no con determinada intención egoísta, sino que hacer las cosas que Dios nos dio, cumplir con los preceptos, y los preceptos mismos van a hacer un trabajo dentro nuestro que nos va a dar no solamente aquello que queríamos, sino cosas más importantes. A un chico no le va a dar un caramelo para que disfrute su lengua unos segundos, sino que le va a dar un alimento especial que él no tiene conocimiento, si cumple lo que le dice el padre y la madre. Así también con la Torá. Si nosotros seguimos lo que nos dicen los sabios de la Torá, entonces vamos a poder lograr aquello que en realidad busca nuestra alma, no simplemente lo que nuestro ego nos está pidiendo. Bueno, espero que el mensaje haya quedado claro. No se dejen usar, no se dejen vender espejitos de colores, pensando que eso les va a ser el elixir de la vida.
Vaidaber Moshe el Rashei Amatot Libnei Israel Lemor Ze Adavar Asher Tziva Hashem Asher Tziva Abaya. ¿Qué es Rashei Amatot? Explica Rashi que son los líderes de cada una de las tribus, literalmente las cabezas de las tribus. Dice, ¿por qué tiene que hablarle? Y no dice como siempre a todo el pueblo de Israel, sino primero a los príncipes. Es para darles honor, para honrarlos. Y entonces por eso les enseñó primero a ellos. Y luego, de Ajarkaj, al pueblo de Israel. Minayin Shar Adibrot Ken. Entonces, ¿cómo sabemos que esto no es solamente para este precepto, sino que en realidad todos los preceptos fueron así? Entonces, dice el Talmud, hablando acerca de Shemot 34, capítulo 34, versos 31 y 32, dice la Torá, Vayashubo Elab Aarón Bechol HaNesiim Va'ada Vaidaber Moshe Aleim Ve'acharechen Nikshu Kol Bnei Israel. Entonces, allí donde habla en la Perashat Shemot, o Éxodo, donde habla acerca de todo lo que tienen que hacer en la salida de Egipto y en la entrega, después de la entrega de la Torá, cómo construir el tabernáculo, dice, y volvieron a él, Aarón y todos los príncipes, volvieron a Moshe Rabbeinu, Baedá, todos los príncipes en un grupo, Vaidaber Moshe Aleem, y habló Moshe con ellos, les dijo, les explicó los preceptos. Veajareigen Nikshu Kol Bnei Israel. Y luego se encontraron, vinieron todo el pueblo de Israel. Entonces, en realidad tenía que haber dicho esto siempre. ¿Por qué lo dice con respecto a esto, a pesar de que siempre fue así? Dice, ¿y cuál es el motivo de que esto se ha dicho aquí? Para aprender que cuando uno no cumple una promesa, perdón, cuando uno se compromete a realizar una promesa, puede hacerlo frente a un especialista, o sea, si es un sabio, lo puede hacer frente a él. Y si no hay un sabio solo, tiene que hacerlo frente a 3 personas comunes. Por supuesto, no que sean en hebreo, idiotot, idiot no quiere decir una persona idiota que no entienda, sino una persona simple que no es experta. ¿Ok? Entonces, esa es una de las cosas importantes que tiene que saber una persona cuando uno quiere hacer una promesa, por ejemplo, una promesa de obligarse a no hacer algo que la Torah le permitió, por ejemplo, tomar vino o comer carne, hacer ayuno, un ayuno que no está establecido en la Torah.
Entonces tiene que hacerlo o frente a un rab experto para que él le explique cómo funciona eso, si lo puede hacer o no, y aparte para que esa promesa tenga valor. Eso cuando es un hombre judío, tiene que hacerlo así. Después la Torá habla acerca de la mujer cuando hace una promesa. Entonces cuando cuando empecé a hablar estaba correcto. Cuando una persona hace una promesa, tiene que cumplir, pero si no quiere, si no la puede cumplir y tiene que anularla, afarat nedarim, entonces tiene que ir frente a un experto, y si no tiene que anularla, frente a 3 personas. Después, en este paso dice, Vaidaber Moshe, Ze Adavar Asher Tziva Hashem. Ze, esta, es lo que es la cosa o es la palabra que Dios ordenó. Entonces Rashi toma esta expresión Ze Adavar y explica que es Moshe que profetizó. Explica el Rebbe, explica Hasidut, algo muy importante. Moshe fue el profeta más grande y los demás profetas, a pesar de que tenían una capacidad muy grande, podía ser que también eran mucho más expertos, o a lo mejor eran sacerdotes, tenían una profecía muy, muy grande. Con respecto a Moshe, está dicho que él profetizó con la palabra Ze, y los demás profetas profetizaron con la palabra Ko. Ze quiere decir esto, y Ko quiere decir así. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Esto se refiere a algo que está frente a uno mismo y lo está viendo. Esto es lo que Dios dijo, esto es lo que Dios quiso, esto es lo que Dios ordenó. Cuando uno dice Ko, así es como Dios dijo, es porque está repitiendo algo con sus propias palabras. Dios se lo dijo a él y él lo está repitiendo. Entonces, Moshe tenía la profecía en forma, mientras estaba despierto, y tenía el poder de profecía que tiene que ver con la vista de Jochma, la revelación directa del inconsciente. Por eso está dicho que Moshe era un sinor, un conducto limpio, Eben Sapir, una piedra de zafiro, que todo lo que él decía era porque Dios hablaba a través de su garganta. No así con los profetas, que los profetas recibían la profecía en estado de trance o mientras dormían, como un sueño. Entonces ellos tenían que interpretar eso que Dios les dijo. Y luego que ellos interpretaban, se lo decían a las personas que tenían que decírselo. Ze Adavar, Moshe profetizó. Así está dicho en Shemot, nuevamente Rashi trae un pasuk de Éxodo 11:4, dice, Vejo amar Hashem kehatzot alayla, Benevim itabu vejo amar Hashem. Entonces, así en Shemot, Moshe profetiza de acuerdo con la palabra Ko. Y eso está hablando de cuando le dice al pueblo de Israel, como profeta, que las cosas que tiene que hacer para salir de Egipto. Así dijo Dios
a eso de la medianoche. Sí, a la medianoche tenían que salir de Egipto. Por eso los profetas profetizaron con esta forma, esta fórmula gramatical, que es Ko Amar Hashem, así dijo Dios, en pasado. Entonces eso, así dijo Dios, está hablando de algo que ellos oyeron. Y oyeron tiene que ver con Binah. Binah es entender, y entonces yo digo de acuerdo a cómo lo entiendo. Entonces, Mosif Aleiem Moshe, después que Moshe fue nombrado, se recibió la Torá y Dios le dio los 10 mandamientos y subió arriba y vio en forma directa a Dios. Entonces, Moshe Rabbeinu recibió un poder especial, como dice acá, y él tenía algo más que ellos, que los profetas, porque él, Nitnabab Elashon Ze, él profetizó con la palabra Zeadabar, esto es. Sí. Entonces, cuando uno puede decir esto es porque lo está viendo, está frente suyo. Dabar Ajer, otra interpretación, Zeadabar Miut U. Lomar Sheachacham Belashon Atara, Ubal Lashon Afra. Entonces dice acá, ¿por qué dice Zeadabar? Porque está especificando algo que tiene que ver con esto de las promesas. Que el Jajam, toda su palabra es permitida, en forma de permiso, en forma correcta. Ubaal Belashon Afra. Y el marido tiene, se refiere, tiene permitido, cuando habla de boda con una mujer, utiliza la palabra Afra, que es cuando la mujer quiere destruir la promesa. Él tiene que autorizarla. Entonces, el sabio autoriza a hacer algo. Y el marido de la mujer utiliza, sirve no para permitirle, sino para decirle que no. Por eso cuando habla de todas las promesas luego, dice, cuando una mujer hace un voto a Dios o se ata a una obligación mientras está todavía joven en la casa de su padre, dice la Torá, la mujer soltera puede, si ella dice una promesa, a veces dicen los sabios que las mujeres tienen mucha facilidad para hacer una promesa y después se arrepienten. Entonces, si el padre escucha lo que dijo la mujer, la hija, antes de que se termine el día, entonces puede decir, puede anular la promesa. En cambio, una vez que pase el día, tiene que ir de un sabio, o como dijimos antes, frente a 3, y frente a ellos se le permite no cumplir esa promesa que ella dijo. Entonces, a un hombre no es así, un hombre no se le anula la promesa a través del padre. Y cuando la mujer está casada, ese permiso para anular la promesa es a través del marido.
Y cuando la mujer todavía no está casada, pero ya fue comprometida con su marido, entonces esa anulación de la promesa puede ser hecha a través del padre o a través de su futuro marido. Siempre que eso sea hasta el final del día que dijo eso. Si no, tiene que ir de un sabio o de 3 personas para permitirle a Tarat Nedarim, para pedirle permiso para anular la promesa. Muy bien. Quería hablarle también de las ciudades de refugio, pero ya nos está quedando poquito tiempo y quería hablarles de Tisha B'Av. Así que las ciudades de refugio, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra, se le ordenó hacer 6 ciudades de refugio. Esas 6 ciudades fueron hechas dentro de 3 dentro de la tierra de Israel y 3 dentro de esos territorios de Rubén y Binyamin, que es del otro lado del Jordán, del otro lado del Golán, que ellos quisieron quedarse allí. Entonces, esas ciudades de refugio era para aquellos que mataban a alguien sin intención. Entonces, mientras no se hacía el juicio, podía venir el vengador, algún pariente del muerto, y matar a ese que lo mató. Tenía permiso para vengar la sangre. Entonces esa persona, hasta que era el juicio, tenía que huir a la ciudad de refugio. Si en el juicio era hallado culpable, se le daba el castigo. Si no había juicio, o si era hallado inocente, pero de todas maneras lo mató, tenía que permanecer en la ciudad de refugio durante toda su vida o hasta que el Cohen fallezca, el Cohen de ese que vivía en ese momento. Y está dicho que en la época del Mashiach se van a completar 4 ciudades más de refugio para hacer que sean 10. Y explica Hasidut qué es lo que nosotros aprendemos para nuestra época, en que mientras no está el templo sagrado y el pueblo de Israel no tiene la tierra, no domina la tierra, a pesar de que hay un Estado de Israel, las leyes de la Torá no rigen en la tierra de Israel, y como ustedes saben, el Estado de Israel fue permitido por las Naciones Unidas, o sea que no es un Estado que fue establecido por el pueblo de Israel, y menos todavía por la Torá y por los sabios. Entonces se considera que todavía la tierra de Israel no está bajo el dominio del pueblo de Israel. Entonces todavía el Beit HaMikdash no está, no vino la redención, y tampoco, entre otras cosas, funciona el tema de las ciudades de refugio. Pero todo tiene su enseñanza para nosotros en nuestra época, y todos necesitamos nuestra ciudad de refugio propia, porque ya sea en forma verdadera o en forma de palabra, todos perjudicamos a alguien o todos matamos a alguien de alguna manera. O en general, tenemos presa dentro de nosotros el alma divina, dentro del alma animal, y es como que el alma animal nuestra está sometiendo y está matando al alma divina que hay en nuestro interior, aunque no lo puede hacer. Entonces, mientras no venga el Mashiach y se construya el templo, estamos todos en el exilio. El exilio es como la muerte. Y entonces necesitamos refugiarnos en la Torá. La Torá es nuestra ciudad de refugio en esta época del exilio.
el Bet Knesset, la plegaria, las buenas acciones, el estudio de la Torá, todo eso es el lugar donde nos refugiamos en nuestra época. Quería hablarles de Tisha B'Av. Este Tisha B'Av, como ustedes saben, durante estas 3 semanas no comíamos carne, solamente en Shabbat, no escuchamos música alegre, tampoco compramos cosas, ropa nueva, no decimos Sheheyanu, no comemos una fruta nueva durante la semana, solamente en Shabbat. Tampoco tomamos, y a partir del 1 de Av, que fue este jueves, tampoco tomamos vino ni comemos carne. Y aumentamos el duelo por la destrucción del templo sagrado hasta después de Tisha B'Av. Todas las leyes de duelo son que cumplimos estas 3 semanas es hasta el 10 al mediodía, porque todavía seguía ardiendo las llamas del incendio del Beit HaMikdash, el día 10. Pero el día 9 específicamente es el día de la destrucción, entonces ese día ayunamos. El ayuno es completo desde que empieza el día hasta que sale la noche al día siguiente. Y este Shabbat, como este Tisha B'Av cae en Shabbat, el ayuno se posterga para el domingo. Apenas termina Shabbat, comenzamos a ayunar. Ya no se puede comer desde que se pone el sol. Entonces, por supuesto, hacemos Abdalá, pero no con vino, ni con besamim, con aroma, sino que solamente prendemos el fuego para hacer la Abdalá, y luego de que termine Tisha B'Av, se hace el resto de la Abdalá con el vino y el aroma y besamim. Entonces, todas las reglas del ayuno y de duelo que se cumplen en Tisha B'Av el 9 de Av, cuando el 9 cae en Shabbat, se realizan todo eso el día 10, el día siguiente, que como decíamos, este año cae domingo. Entonces, ¿cómo funciona todo esto? En Shabbat está prohibido hacer duelo, manifestarlo al exterior por lo menos. Entonces, un segundito, ¿cuánto tiempo queda? Quedan 2 minutos. Vamos a agregar 10 minutos más para poder terminar el tema de Tisha B'Av, que es importante. Entonces, ese día, Shabbat, comemos y nos regocijamos como de costumbre, pero hay 2 cosas que no se hacen como el resto de los Shabbatot. No se puede tener relaciones conyugales y el Shabbat, no se puede estudiar Torah a partir del mediodía, salvo aquellas secciones de la Torah que están permitidas estudiar en Tisha B'Av. Luego el grupo que estudia con Rivka va a estudiar más en profundidad todas estas leyes. Entonces, todos estos Shabbatot, después de Minjá, en Shabbat a la tarde, decimos Pirkei Avot, la ética de los padres, pero este Shabbat no se dice.
y tampoco se realiza la Seudah Mafseket. Siempre antes de todo ayuno, en Tisha B'Av o en Yom Kippur, se realiza una comida de separación. Pero como este año la comida de separación se tendría que hacer en Shabbat, y en Shabbat no se puede hacer duelo, entonces no se hace esa comida oficial de separación, donde se come huevo duro y con ceniza para Tisha B'Av y determinadas cosas, pero se puede comer antes de la puesta del sol y no pasar de la puesta del sol con la comida. Se puede comer todo lo que uno quiera y con alegría. Siempre antes de los ayunos tratamos de no comer cosas saladas, pescado, para que el ayuno no sea tan difícil. En Tisha B'Av, durante el ayuno, nos sentamos en sillas más bajitas, como en todo duelo. Tampoco usamos calzados de cuero. Y este Shabbat sí, pero eso lo empezamos a hacer una vez que termina el Shabbat. Entonces podemos sentarnos en sillas normales y tener zapatos normales hasta el anochecer, y solamente está prohibido comer, beber y lavarse después de la puesta del sol. Recién después, cuando termina Shabbat, con la salida de las estrellas, ahí es cuando ya no se puede usar zapatos y sentarse en lugares normales. Durante Tisha B'Av se acostumbra a leer la plegaria, el libro de Eijá, donde se leen todas las cosas tan terribles que sucedieron en la época de la destrucción del templo y del cerco de Jerusalén. Se hacen las plegarias específicas del día. Entonces, durante la noche, después de que termina Shabbat, se enciende la vela y se hace la Abdalá. Todo el recitado, menos, como dijimos antes, menos el vino y el besamín, el aroma. Y la Abdalá se hace recién el domingo a la noche, después del ayuno, antes de comer, solamente con vino y sin incienso y sin fuego. Como todavía el día 10 es época de tristeza, todavía no se toma vino, y el vino de la Abdalá se lo debe tomar a un niño que sea más pequeño de Bar Mitzvah. Entonces se extiende todas las restricciones un poco más, las restricciones que terminarían el 10 al mediodía o el 11 a la noche, el 10, cuando empieza el día 11 de Av, un año normal donde Tisha B'Av no cae en Shabbat, todo eso se extiende un poco más hasta la mañana siguiente del 11 de Av. Así que el lunes a la mañana todavía se trata de no comer carne, de no tomar vino. Perdón, recién a la mañana del 11 de Av, o sea, el lunes, se puede empezar a vivir normal sin ninguna de las restricciones del duelo. Muy bien. Por ahora me despido.
Pido disculpas a aquellos que llegaron tarde, no es culpa de ustedes, sino que yo había adelantado la clase para las 6 por el Seminario de México, que ya debe haber comenzado y tenemos que hacer una intervención, y empecé un poquito tarde, pero creo que lo compensamos y ya estudiamos una hora. Me despido por ahora. ¿Estamos en la clase? Sí. ¿A qué hora voy a preguntarle a Gaby? Como cambiaste los horarios, quiero saber a qué hora voy a estar con él. Y anda con Skype. Gaby, por favor, comunícate con Rivka a las 8, dentro de 25 minutos tienen el shiur con ella, ¿ok? Nos despedimos por ahora. Bendiciones para todos. Les recuerdo que mañana viajamos a Jerusalén, así que todos los que quieren mandar su pedido para el cótel, para que nosotros leamos allí, están invitados. Besat Hashem, que tengan una buena semana y que no tengamos que hacer todos estos ayunos, que así como este Shabbat, el ayuno se transforma en comida, que también el sábado a la noche y el domingo sigamos con la comida del Mashiach. Besat Hashem, con la bendición de Dios.